Entonces, ¿qué ocurre? El área motora primaria, ¿sí? Que se encuentra más engrosada, la capa 5, donde se encuentra la célula de Betz o las células de forma piramidal, cuyos axones van a la sustancia blanca. Entonces, tenemos una vía que va hacia la médula espinal y una vía que va hacia el tallo encefálico. Vamos a describir primero, ¿sí? La vía que va hacia la médula espinal. Primero, los axones van a atravesar una estructura que se llama corona radiada. Fíjense, aquí está representado un corte coronal del cerebro donde se ve la sustancia blanca, específicamente la corona radiada. Luego sigue descendiendo, ¿ok? Los axones de la vía piramidal hacia una zona que se llama cápsula interna. La cápsula interna limita entre el tálamo y los núcleos de la base. Sí, aquí tenemos el putamen y los globos pálidos. Entonces, los axones atraviesan de la vía piramidal por la corona radiada y luego por la cápsula interna. Ella sigue descendiendo, sí, y llega a la región mesencefálica. Ya aquí estamos hablando es del tallo encefálico, el mesencéfalo, en los pedúnculos cerebrales que se encuentran acá, del mesencéfalo. Luego atraviesa la protuberancia y luego llega al bulbo raquídeo. ¿Qué ocurre con el bulbo raquídeo? Que en la porción inferior del bulbo raquídeo, ¿sí? El, las, los axones de la vía piramidal se decusan. Eso quiere decir que van a cruzarse de un lado para otro. O sea que, por ejemplo, la vía piramidal que se encuentra acá del lado izquierdo va a pasar hacia el lado derecho, ¿sí? Y va a continuar su recorrido axónico por la médula espinal del lado contralateral al área motora primaria, ¿sí? Esa decusación ocurre aproximadamente en un 90%, ¿sí? O sea que se decusa la mayor parte de las fibras axónicas que provienen del área motora primaria. Y un 10% no se decusa, sino que sigue derecho en la misma parte, en la misma mitad de la médula espinal, ¿sí? Fíjense que aquí representa el mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo en cortes axiales. Y en la porción inferior del bulbo raquídeo es donde se decusa, ¿sí? En un 80% a 90%. Ahora bien, esa mayoría del porcentaje que se decusa del lado contralateral desciende por los cordones laterales de la sustancia blanca de la médula espinal, ¿sí? Hasta localizar, según la distribución somatotópica, por ejemplo, si son de las extremidades superiores, va a llegar al asta anterior de la médula espinal, ¿sí? De la región cervical. Pero si va a controlar, por ejemplo, las piernas, entonces tiene que llegar o descender la vía piramidal a través de los cordones laterales, ¿sí? De la sustancia blanca de la médula espinal, tiene que llegar al asta anterior de la médula espinal en la región lumbar. Entonces, de esa manera, esos axones de esa vía piramidal hacen sinapsis con la segunda neurona, que sería la motoneurona alfa, cuyos cuerpos neuronales y dendritas se encuentran en el asta anterior de la médula espinal. ¿Qué ocurre con ese 10% que no se decusa, sino que sigue directo? Entonces va por la misma área o el mismo lado de la área motora primaria, ¿sí? Y cuando llega a su distribución somatotópica, bien sea, por ejemplo, extremidades superiores o inferiores, cervical o lumbar en la porción de la médula espinal, entonces en la misma médula se decusa del lado ipsilateral o del mismo lado hacia el otro lado, ¿sí? Llegando al asta anterior de la médula espinal, donde se encuentra la segunda neurona. Tomen en cuenta que al final el mayor porcentaje de decusación de la vía piramidal ocurre en el bulbo raquídeo y el otro porcentaje menor ocurre la misma decusación, pero no en el bulbo raquídeo, sino en la porción de la médula espinal, cervical para extremidades superiores y lumbar para las extremidades inferiores. Entonces, de esta manera se distribuye la vía piramidal que va desde el área motora primaria hacia la médula espinal.
¿sí? Por esa razón, el área motora primaria del lado derecho controla el hemicuerpo izquierdo, muscular, y el hemicuerpo derecho lo controla el área motora primaria del lado izquierdo. Hay que tomar en cuenta también acá de que existe entonces una vía córtico-espinal, córtico de corteza cerebral y espinal porque llega hacia la médula espinal. Otro punto con respecto a la vía piramidal es que la vía piramidal que no se decusa en el bulbo raquídeo, sino que pasa a la médula espinal, ella no desciende por el cordón lateral como aquella que se decusa el 90%, sino que ella sigue derecho en el cordón anterior de la médula espinal que representa la sustancia blanca y que cuando llega a la zona que le corresponde en la médula espinal según la distribución somatotópica en el área motora primaria es que se decusa en la región cervical o lumbar de la médula espinal. ¿Sí? A diferencia de la vía corticoespinal, ¿sí? Que está en la región lateral de la médula espinal o el cordón lateral de la médula espinal, es porque se decusó en el bulbo raquídeo. Entonces existe una vía motora córtico-espinal lateral del cordón lateral del 90% que se decusó en el bulbo raquídeo y una vía córtico-espinal anterior que es lo que no se decusó el 10% del mismo lado y que se decusa justamente en la porción de la médula espinal que corresponda. Existe otra vía que sería la vía eh, córtico-vulvar, ¿sí? Que es que distribuye justamente la sustancia gris del área motora primaria hacia el tallo encefálico. Esa vía córtico-vulvar también se denomina la vía córtico-nuclear porque se encuentran los núcleos de los nervios craneales motores en el tallo encefálico. Esta desciende en la cápsula interna una porción que se llama rodilla de la cápsula interna. Entonces también recibe el nombre de genus, que significa rodilla. Ahora bien, esta área motora primaria que se encuentra en la porción lateral, donde se encuentra la distribución somatotópica de la cara y llega desde acá, ¿sí? Del área motora primaria, pasa por la corona radiada, cápsula interna en la rodilla de la cápsula interna, luego llega al mesencéfalo y luego llega a la protuberancia y al bulbo raquídeo, donde hace sinapsis con la segunda neurona. Esa segunda neurona en parte va hacia los nervios craneales motores de la cara, ¿sí? Que participa en la mímica facial. En el bulbo raquídeo se encuentran los núcleos motores que me controlan, en este caso sería la lengua, ¿sí? Que eso se representa el 12º nervio craneal, ¿ok? Y el 7º nervio craneal que representa el nervio facial que se encuentra en la protuberancia. Más adelante se describirá cómo es la distribución de las fibras axónicas de ambos hemisferios para controlar el nervio facial. El nervio hipogloso que controla la musculatura de la lengua recibe información dual, o sea, que el mismo núcleo derecho, por ejemplo, porque recuerden que la lengua se distribuye en dos lados, una en mi lengua derecha e izquierda. Entonces existen dos núcleos del hipogloso en el bulbo raquídeo, tanto derecho como izquierdo. Resulta que cada uno, el derecho e izquierdo, recibe información del área motora primaria de la lengua, ¿sí? El lóbulo frontal recibe tanto del mismo lado como del lado contralateral. Eso quiere decir de que el núcleo motor de la lengua del lado derecho recibe información del hemisferio cerebral, tanto derecho como el izquierdo, y el izquierdo también derecho-izquierdo. Resulta que eso ocurre en el nervio hipogloso, que es el 12º nervio craneal de la lengua. Eso quiere decir el movimiento de la lengua para poder expresar el lenguaje. Pero el 7º nervio craneal, que es nervio facial, ocurre de manera distinta, dependiendo de la distribución de los núcleos que se encuentran en el tallo encefálico motor facial, que eso se va a describir más adelante.
Entonces, fíjense que también se toma en cuenta la distribución somatotópica en la médula espinal de la sustancia blanca, ¿ok? Al igual que la sustancia gris. Pero recordar que el cordón posterior, lateral y anterior cumple roles distintos en la vía sensitiva y motora. Entonces, esto es un resumen de la vía córtico-espinal y córtico-bulbar. Si se dan cuenta acá, aquí se encuentra el área motora primaria, en el cual la capa 5, donde se encuentran las células piramidales de Betz, es la más prominente. Entonces los axones viajan por la corona radiada, cápsula interna y luego llega al tallo encefálico. Si es la vía córtico-bulbar o córtico nuclear, entonces esta vía piramidal hace sinapsis con los núcleos de los nervios craneales que se encuentran en el tallo encefálico. Recuerden que estos núcleos en el tallo encefálico son cuerpos neuronales y dendritas de la segunda neurona del cual salen del tallo encefálico a dar o enviar información hacia la cara. Entonces, fíjense que el objeto de interés sería el séptimo nervio craneal, que es este, que representaría la inervación motora facial, el decimosegundo nervio craneal, que representaría la inervación de la lengua, importante para el, la articulación, ¿sí?, de las palabras en relación a la expresión del lenguaje, ¿sí? Y también, en parte, los músculos masticatorios se encuentran la parte motora del quinto nervio craneal. Anteriormente hemos visto la función sensitiva del quinto nervio craneal y esto representa la función motora. El hecho y el acto de masticar representa la funcionalidad de esta vía. Ahora, la vía córtico-espinal, entonces hay otras neuronas piramidales que descienden por todo el tallo encefálico y a nivel del bulbo raquídeo, entonces ocurre una decusación. Esta decusación ocurre un 90% hacia el lado contralateral, ¿sí? Y desciende por el cordón lateral, ¿sí? Sustancia blanca de la médula espinal, para luego hacer sinapsis en el asta anterior de la médula espinal y ahí se encuentra la segunda neurona que sería la motoneurona alfa, que va desde el asta anterior de la médula espinal, raíz anterior, y luego sale por el nervio periférico hasta llegar al músculo para hacer conexión y así ejecutar la contracción muscular. Recordar también que existe una parte que no se decusa, que es un mínimo porcentaje, que es el 10%, del cual pasa directamente al mismo lado hacia los cordones anteriores y luego